Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Fundación PRI para invitarme a estar acá junto a ustedes. Muchas gracias a los oradores que me precedieron. Para mí es un gran honor en algún lugar hacer un breve cierre de las palabras de ustedes y en particular me siento atribulado por la presencia de ustedes, porque la verdad que me siento poca cosa para cerrar un evento con oradores tan brillantes como los que me han precedido en el uso de la palabra, insisto con esto. Conversando con María Martí sobre la expectativa que ella tenía como presidente de FRI de mis palabras, juntos decidimos que en lugar de resumir las palabras de los oradores antes, dar alguna semblanza de donde yo creo que están las cosas en Argentina en el mediano y largo, y sin duda que yo me voy a referir algo a las presentaciones de ustedes. Hay algunas cosas en las cuales yo estoy muy convencido desde el punto de vista del diagnóstico de la decadencia argentina y otras cosas en las cuales no tengo ninguna claridad, debo ser honesto. A ver, sin duda que Argentina es un país que viene de una decadencia lacerante y escaso de estudio en muchas universidades del primer mundo. Argentina, para tener una idea, estaba entre los primeros 10 países en el ranking mundial de ingreso per cápita cuando alumbraba la Primera Guerra Mundial y hoy es un país que no pasa el número 70, 75 en ese mismo ranking en el ingreso mundial per cápita. Así que Argentina en promedio en los últimos 80 años ha perdido casi un puesto por año. Para que tengan una idea, cuando China finalizaba su revolución cultural y empezaba a asomarse a algún capitalismo corporativo como el actual, Argentina tenía alrededor de 30 veces el ingreso per cápita chino. Hoy Argentina lo supera solamente en 5 veces. Para tener alguna idea de nuestra decadencia. Argentina no es que no crece, sino que en el largo plazo viene creciendo muy por debajo de sus competidores, de sus socios. Por eso es que Argentina no para de perder puestos en el ranking mundial per cápita. No tengo claro el por qué ha ocurrido esto, mejor dicho, más que el por qué, sino yo tengo claridad sobre qué es lo que está detrás de esta biología aparentemente decadente nuestra. Tengo claro cuándo comenzó esta decadencia, ya cercana a la Primera Guerra Mundial. Lo que no tengo claro el por qué Argentina ha quedado como embelesada, ha quedado frisada de esta suerte de síndrome de Estocolmo, de haber desarrollado una empatía con su secuestrador, que yo creo que es el populismo industrial. Así que mi certeza sería el diagnóstico de nuestra decadencia, mi certeza sería cuándo comenzó la decadencia, pero no tengo claro el por qué. De hecho, uno de los temas que me obsesionan en los últimos años es justamente este, que no logro cerrar, qué es lo que nos pasó, por qué motivo hemos quedado tan prendados de esta suerte de síndrome de Estocolmo que es el populismo industrial. Idea que no es originalmente mía. Yo, uno de los primeros autores que he leído sobre populismo industrial ha sido Jorge Bustamante, a mediados de los 70, Mario Teijeiro, graduado en Chicago y profesor de esta casa de estudios, también ha hablado del término. Yo brevemente lo que les diría es qué es lo que deberíamos considerar como populismo industrial para dar la batalla cultural justamente contra el populismo que tiene raíces cada vez menos instaladas y no menos en Argentina, por más que veamos algún amanecer posible o no a partir del domingo próximo, el 22 de noviembre. El populismo industrial, yo le diría, es una moneda que tiene dos caras, una tan bizarra como la otra, le diría. Una cara es el proteccionismo, propiamente dicho, y la otra cara es el Estado. Con respecto al proteccionismo, yo diría, a su vez el proteccionismo tiene dos caras. No solo el proteccionismo, el cierre de la economía a la competencia importada. Esto está presente en el populismo industrial. Ahora, algo que se percibe menos y que yo creo que es tan grave como nuestra resistencia a la apertura al comercio y a competir, que es considerar
a los sectores que Argentina tiene naturalmente como gran competencia o tiene mucha productividad y gran capacidad competitiva en el mundo, que son el campo, el petróleo, la energía y la minería. A esos sectores se lo considera sectores rentistas. Como son sectores rentistas, allá tiene que ir al Estado a sacarle a esos sectores rentistas toda la renta posible a través del sistema impositivo para redistribuirlas. Entonces, el populismo industrial, que tiene estas dos caras, que es una misma moneda con dos caras, insisto, que es una cara el cierre de la economía y la otra es el Estado, cuidado que una de esas caras, que es el cierre de la economía, no es solo la resistencia a tener la economía abierta para competir con el mundo, sino que también es considerar a sus sectores naturalmente competitivos, sectores en realidad rentistas, a los cuales hay que sacar la renta a través del sistema impositivo. Si no entendemos que nuestra tirria con el proteccionismo no es solo proteger a la industria sustitutiva, sino que es vituperar y someter al campo, al petróleo, a la minería y la energía, a un sistema de protecciones, de retenciones, de regulaciones, de cierre un día sí, un día no, de los registros de exportación, no entendemos gran parte de nuestra decadencia. De hecho, el agro se equivoca y mucho en no salir a pedir a gritos la apertura al comercio. Nunca escuché a ningún dirigente del sector agropecuario pedir a gritos la apertura al comercio. Siempre están pidiendo basta de retenciones, basta de ROE verde, basta de ROE rojo, basta de abrir y cerrar los registros de exportación, pero nunca hablar de la importancia del libre comercio. Con la sustitución de importaciones, el primer sector productivo que pierde es el agro, el petróleo y la energía. La sustitución de importaciones o el proteccionismo industrial deteriora el precio relativo campo-industria sustitutiva, petróleo-industria sustitutiva, energía-industria sustitutiva. Lo mejor que hay para el agro es la economía abierta, no solo sin retenciones, sin ROE verde, sin ROE rojo y sin apertura y cierre permanente de los registros de exportación. Entonces, dentro del populismo industrial, la cara vinculada con la sustitución de importaciones no solo, insisto, es el cierre de la economía a la competencia importada, sino que es someter a los sectores competitivos, agro, petróleo, minería y energía en general, a un enorme complejo impositivo de retenciones y registros para extraerle la renta, para con esa renta redistribuir el ingreso. Ahora, con cerrar la economía solamente, ya no solo a partir de la sustitución de importaciones, sino del cierre de la economía también para los sectores exportables, lo único que hacemos es frizar a la economía. El populismo industrial necesita algo para poder crecer. Y ahí viene el Estado y su déficit. Para que tengan una idea, entre el año 1961 y el 2015, estamos hablando de, tomando las puntas, 55 años, en 51 hubo déficit fiscal. O sea, no es importante solo el alto gasto público, es importante para el populismo industrial el déficit fiscal. ¿Para qué? Con déficit fiscal, financiado con emisión monetaria, financiado con endeudamiento extranjero o con reserva del Banco Central, uno logra tener la demanda caliente. Ustedes vieron que permanentemente la presidenta hace referencia a la importancia del consumo. Bueno, con el déficit fiscal, en la hipótesis populista, financiado con emisión, con reservas, con deuda externa, la demanda está caliente, con la industria que no sufre competencia de parte del resto del mundo, esa demanda queda dentro. Entonces, pum para arriba, crecimiento sobre la base de la sustitución de importaciones. Por eso el populismo industrial es una moneda con dos caras. El proteccionismo industrial, la sustitución de importaciones, la violación a los sectores competitivos de toda su rentabilidad, pero fundamentalmente también el Estado, con déficit fiscal, no solamente con gasto público alto, con déficit fiscal. Obviamente que detrás del déficit está el gasto público alto, que ha transformado virtualmente a la mitad de la población, como señalaba Agustín, en cliente del Estado. Pero esta es otra pata. El déficit fiscal, desde el punto de vista estrictamente de la economía positiva, como diría Milton Friedman, es clave para crecer sobre la base de la sustitución de importaciones. Ahora, claro, con el tiempo, la emisión monetaria genera inflación,
la inflación genera atraso cambiario, empieza la especulación contra una posible devaluación de la moneda y vienen las crisis de balance de pagos o cambiarias, como ocurrió en la última década. O como ocurrió durante los 90, déficit fiscal financiado con endeudamiento extranjero, un día no se puede pagar la deuda externa, default, crisis y devaluación. Hay muchos economistas haciendo un punto del vaciamiento del Banco Central. Y con todo lo grave que es el vaciamiento del Banco Central, es un punto menor frente a la causa del vaciamiento del Banco Central. Porque el Banco Central vaciado de hoy es el símil de la deuda externa impagable de los 90. Y lo que une a los dos hechos es un déficit fiscal absolutamente infinanciable. Durante los 90 con deuda externa y hoy con un Banco Central que ha quedado vaciado. Pero si nos ponemos y nos situamos solo en ver la consecuencia de los déficits fiscales permanentes que Argentina tiene, 51 años de 55, desde el año 1961 esta parte, y no en la causa, que es el exceso de gasto público, clave para mantener la demanda caliente en el populismo industrial, siempre vamos a terminar como hemos terminado en los últimos 50 años, en promedio cada 10 años una crisis. Entiendo que es muy marketinero hablar del vaciamiento del Banco Central. Y entiendo que es poco marketinero hablar de la necesidad de echar por lo menos la mitad de la cantidad de empleados públicos que hay. Pero la realidad es que el problema fiscal viene por el exceso de gasto público y hoy estamos muy concentrados en los efectos. Entonces, las crisis en promedio cada 10 años hemos tenido en el último medio siglo, Rodrigazo, Sigot, el Plan Austral, la hiperinflación, la crisis de 2001-2002 y la crisis que eventualmente pudiera suceder si el gobierno que viene no le acierta el diagnóstico, es clave entender lo que forman parte de una moneda con dos caras, que se define como un populismo industrial, una cara el proteccionismo industrial propiamente dicho y la otra cara el Estado deficitario. Al final del cuento tenemos un país que ha sido abducido por el Estado, bajo la creencia que el Estado puede ser no solo el que provee todos los mitos que hablaron los expositores que me precedieron en el uso de la palabra, sino que además puede gerenciar el crecimiento. Y así es que tenemos una sociedad que está dividida en claramente 4 estratos. El jamón del sándwich, que somos todos los hombres de bien, seguramente todos los que estamos acá, que todos los días arrancamos el día para trabajar, colgarnos de un colectivo, de un tren, pagando nuestros impuestos y trabajando de manera competitiva. Y luego yo le diría las 3 castas que conforman la verdadera oligarquía argentina. La oligarquía de la clase política que vive de los impuestos que pagamos, la oligarquía de la corporación empresaria cercana al Estado y la oligarquía de los sindicatos. Cuando uno ve la enorme diferencia entre el costo laboral y el salario de bolsillo de un trabajador, que está entre 35 y 40% ya para ciertos niveles de trabajadores, ese es el costo del capitalismo corporativo. Una sociedad que ha sido abducida, yo diría secuestrada, por parte de estas 3 corporaciones, que son 3 oligarquías diferentes, que en última instancia viven de los beneficios del Estado. Directa o indirectamente. Directamente la oligarquía política que vive de los impuestos nuestros. Indirectamente la oligarquía sindical, la oligarquía empresaria. Entonces la revelación de parte nuestra, como bien lo marca este seminario, es del individuo. Por haber dejado a un segundo plano al individuo y vivir pensando en colectivos como el sindicato, los empresarios, los políticos, la sociedad como todo ha terminado siendo abducida por estas corporaciones. Entonces, nuestra revelación, nuestra revolución debería ser poner en el centro otra vez, entronizar al individuo. Basta de corporaciones. Y yo creo que en esta lucha que hoy el liberalismo ha perdido en Argentina, porque hay que ser realistas, la hemos perdido. ¿Y por qué le digo que la hemos perdido? Fíjense la campaña electoral. Los 2 candidatos se han peleado por mostrar no demasiada diferencia de lo que se hizo en la última década. ¿Pero estamos locos o nos pagan por ser locos acá? Estamos a punto de terminar en la 6ª crisis en 50 años, si el que viene no maneja bien este barco,
de la mano siempre de lo mismo, el populismo industrial, y resulta ser que la campaña se hace no diferenciarse demasiado de lo que se ha hecho en la última década, en lugar de patear el tablero y vituperar a lo que se hizo en la última década. ¿Eso qué demuestra? Como bien decía uno de los expositores antes. Los políticos hacen lo que la sociedad quiere. Entonces lo que hay que cambiar es la sociedad. Es la sociedad que ya está tan enferma del síndrome de Estocolmo que pide que no le cambien demasiado el secuestrador, seguir dentro de lo mismo. De ahí creo que la batalla cultural que tenemos que dar es ciclópea. Porque esta sociedad, 12 años después de esta nueva versión casi escatológica de populismo industrial, se resiste a patear el tablero y cambiar 180 grados. Parece ser que está pidiendo una nueva crisis para ver si nos gira un poquito hacia algo razonable. Para cerrar, en muchos de los expositores he visto mucho entusiasmo por lo que se puede venir a partir del domingo, el día después de mi cumpleaños, hecho sea de paso. Yo le diría, señores, supongamos que gane Mauricio, el ángel blanco. Mauricio no tiene pedigre de ser demasiado capitalista, de ser un salvaje competidor que se va a ir a estudiar a Chicago para que le dejen los jirones del cerebro de tanto que lo exprimen. Él se ufana del Estado presente en la capital federal. Así que yo le diría, una cosa es sacarnos de encima este conjunto de alucinados, delincuentes y probablemente asesinos que nos han gobernado en la última década. Otra cosa diferente pensar que Mauri es Churchill, ¿no? Es hijo de una familia cuya riqueza viene del capitalismo corporativo y en la ciudad ha sido más razonable que los esperpentos que están en Balcarce 50, pero tampoco. Así que yo diría, seamos moderados sobre el optimismo a partir del domingo, si es que gana Macri, pero tengamos claro que la sociedad que lo pone a Macri como presidente no es una sociedad que rechaza el populismo industrial que nos ha sumido en esta decadencia, sino que quiere algo menos escatológico de lo que se va a lo mejor el día de diciembre. Por eso digo, no bajemos los brazos en la batalla cultural sobre los 11 temas que los distintos expositores han hecho, porque creo que esa batalla está más viva que nunca. Gracias.